Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este miércoles 25 de marzo contándoles que Alberto Núñez Feijóo compartirá escenario con Pedro Sánchez en el European Pulse Forum, 9 meses después de declarar públicamente que rompía con el presidente y no volvería a compartir ningún acto institucional con él. La ruptura fue anunciada tras la publicación del informe de la UCO sobre Santos Cerdán. El foro reunirá también a Yolanda Díaz, Salvador Illa, Teresa Rivera y otros líderes europeos para debatir sobre energía, seguridad y economía. En paralelo, Juanma Moreno Bonilla compartirá foro con Felipe González esta semana en Sevilla, días después de convocar elecciones para el día 17 de mayo. Moreno reivindicó a González como el presidente que modernizó España y lamentó que el PSOE actual le repudie e insulte. El presidente andaluz aprovechó para criticar a Pedro Sánchez, al que acusó de haber sustituido la socialdemocracia por un personalismo que envía ministros a las comunidades para que le guarden sitio y le rindan pleitesía. Bueno. El otro día me decía una oyente que digo muy a menudo lo de bueno. Así que voy a intentar decirlo menos a menudo. Bueno. Hace 9 meses conocíamos el informe de la UCO sobre Cerdán, el enésimo informe sobre la corrupción de Pedro Sánchez. Y hace 9 meses, estamos hablando de junio de 2025, Feijóo, tras hacerse público ese informe, dijo que rompía con Sánchez y que ya no iba a volver a coincidir con él en ningún acto institucional. Y efectivamente le dio plantón a Sánchez en el acto por el 40º aniversario de nuestra entrada en la Unión Europea, acto que estuvo presidido por el rey Felipe VI. Bueno, pues 9 meses después de que Feijóo rompiera con Sánchez y dijera que ya no iba a coincidir con él en ningún acto, ya le tenemos en un acto el 8 y 9 de abril, un foro en Barcelona, donde en el cartel de ponentes figuran Pedro Sánchez, Teresa Rivera, la de la Dana, Yolanda Díaz. Allí va a estar el señor Feijóo, el que había roto con Sánchez. La verdad es que lo de los votantes del PP es un poco deprimente, en el sentido de que, hombre, pues es un poco triste, ¿no? Tener que votar a un partido cuyo líder se ríe de ti en tu cara una y otra vez, cuyo líder, cuando sale un informe, un macroinforme, el enésimo sobre corrupción del Partido Socialista, para no hacer nada, recurre a la triquiñuela de decir rompo con Sánchez, nunca volveré a coincidir con él en un acto institucional, para luego 9 meses después coincidir con él en un acto. A Dios pongo por testigo de que no volveré a coincidir con Sánchez en un acto. Y Sánchez responde, sinceramente, Escarlata, no me importa un bledo. Bueno, pues nada, querido votante del PP, si se ríen en tu cara, pues será porque tú les dejas. Si no les castigas cuando se ríen en tu cara, pues se siguen riendo. Es ley de vida. Pero lo triste es, pues, que se recurra siempre a la misma técnica y funcione, o se crean que funciona. La técnica de no hacer nada útil recurriendo a declaraciones muy altisonantes. Rompo con Sánchez. Que en realidad quiere decir, no voy a hacer nada. Ahora que ha salido el informe de la UCO sobre la corrupción de Sánchez, que es el enésimo informe, no voy a hacer nada, ni moción de censura, ni boicotear al PSOE en todos los foros, ni exigir a mi partido en Europa que rompa con el Partido Socialista en Bruselas. No voy a hacer nada. Así que salgo y hago una declaración de rompo con Sánchez. Y dejamos pasar un poquito de tiempo, 9 meses, un embarazo,
y ya puedo volver a salir con Sánchez en un acto. En cuanto a Juanma Moreno diciendo que compartirá foro con Felipe González, que Felipe González es el socialismo chachi, pues no sé. ¿Cuál Felipe González es el socialismo chachi? Don Juanma Moreno. El Felipe González de la corrupción, el que salió del gobierno en medio de un marasmo de corrupción que no se ha visto superado hasta que ha llegado Sánchez al poder. ¿Cuál Felipe González es el chachi, el que recurría al guerra civilismo contra el Partido Popular? El vídeo del Doberman. ¿Cuál Felipe González es el que mola, señor Moreno Bonilla? ¿El de la expropiación de Rumasa, donde tantos socialistas se forraron? Por ejemplo, quedándose con pisos a un precio extraordinario. ¿Cuál es el Felipe González que a usted le pone, señor Moreno Bonilla? El que se dedicaba a insultar a los periodistas que informaban de su corrupción, con aquello del sindicato del crimen, les llamaba a los periodistas. Dice Moreno Bonilla que Felipe González es el que modernizó a España. ¿Perdón? Felipe González modernizó a España. Ajá. Porque no venía modernizándose desde que acabó la guerra civil, gracias al tan denostado régimen franquista. Tuvo que llegar Felipe González para que nos quitáramos la boina, para que los andaluces dejaran de arar sin bueyes y para que al final pues todos fuéramos modernos y tuviéramos educación. Es desesperante cómo el Partido Popular siempre contribuye a que el relato lo gane la izquierda. Siempre. Ahora Felipe González es el PSOE bueno. Felipe González, que es ese señor que creó el PSOE, que en Andalucía logró que Andalucía durante 40 años, partiendo del último lugar en la tabla de riqueza, continuara en el último lugar en la tabla de riqueza. En fin, pues esto es lo que hay. Un Partido Popular que lleva 8 años en la oposición sin hacer nada útil contra Pedro Sánchez, y que de vez en cuando pues coge y dice que en realidad el socialismo es bueno. Pedro Sánchez es un descarriado, pero el socialismo es bueno. Y Pedro Sánchez es un descarriado pues a ratos, ¿no? Porque rompemos con Pedro Sánchez muchas veces. Y luego a los 3 minutos estamos otra vez pasándole la mano por el lomo. Pues nada, señor Moreno, que disfrute usted compartiendo foro con Felipe González. Señor Feijóo, disfrute usted compartiendo foro con Pedro Sánchez y con Yolanda Díaz. Luego, que por qué la gente habla de que PP y PSOE en realidad son dos marcas de un mismo conglomerado, el PP-PSOE. Bueno, ayer declaraba el presidente de Adif y reconoció que, como han informado los periódicos, se retiraron vías sin permiso de la jueza y se corrigieron partes de soldadura tras el accidente de Adamuz. El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, reconoció ante el Congreso que sus técnicos retiraron vías y trozos de soldadura del lugar del accidente de Adamuz sin autorización expresa de la jueza. Argumentó que existía un permiso verbal, pero admitió también que una empresa subcontratada corrigió los documentos sobre las características de la soldadura después del siniestro. Aseguró que Adif no ha ocultado información ni obstruido la justicia y retó al Partido Popular y a Vox a que les acusen formalmente de destruir pruebas. Habían sido desestimados como pruebas por las autoridades que determinan qué es prueba y qué no.
Y ante esa constatación verbal, física, por su relación con las autoridades, y ante la idea de que realmente, con manera inmediata, en la tarde del 22, cuando empiezan esas labores que terminan a lo largo del sábado 24, que pude comprobar yo personalmente que estaban, por eso se recogen esos restos y elementos de vía. Señora Arguía, no son pruebas, señor Palencia, no son pruebas. Pedro Marco de la Peña también confirmó que la víspera del accidente se detectó una anomalía eléctrica en la vía, un tipo de incidencia que en la mayoría de los casos indica una rotura del carril. Sin embargo, negó que eso demuestre que la vía estaba rota antes del choque y lo calificó de coincidencia. Su comparecencia en la Comisión de Transportes duró apenas 10 minutos, lo que motivó las críticas del Partido Popular, Vox y ERC, que le calificaron de escueta e insuficiente. 10 minutos para informar de un accidente de 67 muertos. Pues, ¿qué quieren que les diga? Si eso pasa, es porque se le permite. Porque, por ejemplo, parece que tampoco el accidente de Adamuz es suficiente para que el Partido Popular se lance a degüello contra el Partido Socialista. En lugar de eso, el Partido Popular se dedica a lanzar a sus medios de comunicación contra Vox. Muy bien. Tenemos a toda la prensa que recibe propaganda institucional de gobiernos del Partido Popular cargando mañana, tarde y noche contra Vox. Luego, que por qué Pedro Sánchez continúa en la Moncloa a pesar de todo lo que ha hecho. Pues hombre, porque tiene enfrente a un ayudante, al Partido Popular, que le ayuda a sostenerse. No importa lo que haga el Partido Socialista, el Partido Popular no moverá un dedo para tratar de acortar la estancia de Sánchez en Moncloa. Y que el presidente de Adif llega allí a la comisión de no sé qué y se saca la chorra y en 10 minutos se pone encima chulo y se marcha, da igual. ¿Va a hacer algo el Partido Popular al respecto? No. Pues entonces a otra cosa, mariposa. Pero una de las cosas más interesantes que se dijo ayer fue que la última revisión total de la vía de Adamuz antes del accidente no se hizo con un tren auscultador. Tenemos trenes auscultadores precisamente para hacer esas revisiones. Pues dice que no, que la hizo a pie la empresa Ineco. Y dirán ustedes, ¿de qué me suena la empresa Ineco? Sí, hombre, la que tenía contratada a Jessica. A ver si le encargaron a Jessica que hiciera la revisión de la vía de Adamuz. Y si no a Jessica, a algún otro Jessico o Jessique. ¿A cuánta gente ha metido el Partido Socialista en una empresa como Ineco? Hemos visto que había pues como 100 tíos metidos a capón, al menos 100 que se haya reconocido. ¿Le tocó a alguno de esos tíos metidos a capón revisar la vía de Adamuz a pie? Estaría bien saber la identidad, los partes de revisión, ¿no? La identidad de quienes efectuaron esa revisión, a ver si nos vamos a encontrar al sobrino, sobrina o sobrine de algún alto cargo socialista haciendo la revisión de la vía. Bueno, y mientras tanto, pues ya saben ustedes cuáles son las cifras de la criminalidad en España, que se han disparado. En un lugar como Madrid, que no era de los más inseguros, 2 de cada 3 detenidos a diario son extranjeros. ¿En qué proporción de los distintos países? Pues no lo quiero ni preguntar, por esta noticia que vamos a comentar ahora y que ayer desvelaba Rubén Pulido. Escuchen.
El rey Mohamed VI de Marruecos ha concedido más de 40.000 indultos en 2 años y medio, incluyendo decenas de condenados por extremismo y terrorismo. La medida responde al colapso del sistema penitenciario marroquí, donde 105.000 presos ocupan instalaciones diseñadas para 65.000. Fuentes policiales españolas y de Frontex advierten de que un porcentaje significativo de los inmigrantes irregulares que llegan a España desde Marruecos son expresidiarios, que una vez indultados no encuentran oportunidades de reinserción y emprenden la ruta hacia las costas españolas. El problema se agrava con la liberación sistemática de perfiles radicalizados mediante simples declaraciones de arrepentimiento. España cerró el año 2025 con un récord de 100 detenciones por yihadismo, la cifra más alta desde el 11M. España asume así el coste de seguridad de una política penitenciaria diseñada para aliviar las prisiones marroquíes y mejorar la imagen internacional del régimen alauí. 40.000 indultados. ¿En cuánto tiempo? En un par de años. En 2 años y medio. En 2 años y medio, 40.000 indultados. Ladrones, violadores, asesinos, terroristas. La verdad es que hay que reconocer que el gobierno de Marruecos se lo monta bien. Se lo monta bien para los intereses marroquíes. 40.000 tíos a darles aquí de comer en las cárceles marroquíes. ¿Por qué? Los mandamos para España y ya se encargan los españoles de darles de comer, darles ayudas sociales y de encarar el aumento de la criminalidad. Y ahora a esos 40.000, o la parte de ellos que haya llegado a España, Sánchez los va a regularizar. Además, como parece que la cosa de la regularización va lenta, pues va a dedicar recursos a poner ventanillas en la Seguridad Social y en correos para que esos delincuentes que Mohamed VI ha soltado en Marruecos puedan regularizarse rápidamente. Regularización que, por supuesto, le da derecho a esos delincuentes a acceder a servicios sociales, a acceder a ayudas sociales y a dificultar cualquier intento de devolverle a Mohamed VI a sus criminales. Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Es lo que tenemos. Si se vota a partidos que no quieren poner freno a la oleada inmigratoria descontrolada, pues se tiene una oleada inmigratoria descontrolada. ¿A usted le parece mal? Pues aprenda a votar bien. ¿Qué quiere que le diga? Y si no, pues a aguantarnos, a denunciarlo y a pedir allí donde se pueda y a través de los partidos que estén dispuestos que esta barbaridad pare y que le devolvamos a Marruecos, al rey de Marruecos, todos sus criminales para que los albergue en su palacio real, por ejemplo, si no caben en las cárceles. En fin, ayer en el Washington Post un demoledor artículo contra Pablo Iglesias, no específicamente contra Pablo Iglesias, un demoledor artículo contra los tontos útiles, frase textual del artículo, del título del artículo, los tontos útiles que han viajado a Cuba a hacer safari fotográfico de pobres, mientras se alojan en hoteles de 5 estrellas y hacen después sus vídeos para colgar en sus redes de mira cómo está Cuba, aquí. ¿Tienes algo que decir, negrito? Escuchen. El Washington Post publicó un editorial demoledor contra los activistas de izquierdas que viajaron a Cuba en una misión humanitaria para protestar contra el bloqueo petrolero de Estados Unidos. Entre los asistentes figuraban el ex líder laborista británico Jeremy Corbyn, grupos vinculados al Partido Comunista Chino como People's Forum y Code Pink, y el streamer español Pablo Iglesias. El diario los califica de tontos útiles y señala la contradicción de ir a solidarizarse con el pueblo cubano alejándose
alojándose en hoteles de 5 estrellas. El editorial recuerda que más de 1 millón de cubanos han huido desde el año 2021 y que los propios cubanos culpan más a su régimen que a las sanciones de su situación. En paralelo, el presidente colombiano Gustavo Petro se desmarcó de Nicolás Maduro, afirmando que el expresidente venezolano era un adicto al poder y negando haber avalado el fraude electoral del año 2024. Petro aseguró que junto a Brasil decidió no reconocer el gobierno de Maduro cuando surgieron dudas sobre los resultados y que desde entonces no hubo contacto personal. El giro de Petro llega después de años de estrecha relación con el chavismo y coincide con su acercamiento a la administración Trump, que le devolvió el visado la semana pasada. Es curioso cómo estos progres reaccionan al palo más que a la zanahoria. Tenemos a Petro echando marcha atrás con respecto a Maduro. Ahora dice que Maduro era un adicto del poder. ¿Y por qué echan marcha atrás Petro? Pues porque llegó Trump y dijo: cancelado tu visado y el de otra serie de altos cargos de tu gobierno. Y entonces Petro agacha la cabecita y al final, pues Donald Trump le devuelve al muchacho su visado y entonces Petro sale a arremeter contra Maduro. ¡Ay, qué ingratos estos progres con sus amigos! Pero no todos los progres son ingratos al mismo tiempo. Hay algunos que intentan mantener la lealtad a sus amigos dictadores todo el tiempo posible. Bueno, Petro también lo hizo, mantener la lealtad todo el tiempo posible, hasta que Trump le dijo: hala, estupendo, no entras en Estados Unidos ya más. Entonces, pues cambió de idea sobre Maduro. Otros, pues ahí andan intentando ayudar a la dictadura cubana. Lo que pasa es que la ayuda que le han prestado a la dictadura, no sé si a la dictadura le sirve de algo, yo creo que no, porque lleguen allí Pablo Iglesias y Jeremy Corbyn y otra serie de ricachones de la izquierda comunista progre a hacer un safari fotográfico de la miseria en Cuba. No creo que eso ayude a la dictadura en nada, pero a quien sí ha destrozado es a la propia izquierda que ha ido allí. Porque claro, hacer un safari turístico en Cuba, alojándote en hoteles excelentes mientras la gente vive en la miseria desde hace 70 años, estar en hoteles que tienen luz mientras la isla no tiene, estar allí, pues eso, haciendo de ricachón que va de turismo a un pueblo africano, pues no queda como muy bien. Y el argumento que utilizaban para la visita es que vamos a documentar cómo el bloqueo estadounidense tiene a la isla. Pero chicos, el bloqueo estadounidense lleva mes y medio. Aquí hay edificios que se cayeron hace 50 años y nadie los ha reconstruido. Casas desconchadas que nadie se ha molestado en 40 años en restaurar. Gente pues que se la ve que mal come desde que nació hace 30 años. Parece un campo de guerra y sin embargo es simplemente un país socialista que ha aplicado el socialismo y en consecuencia ha sumido a su pueblo en la miseria desde hace décadas. Pero bueno, mira, Pablo Iglesias se ha pasado unas vacacioncitas, supongo que a costa de alguien, no sé. ¿Quién habrá pagado todo esto? Pero lo ha pasado estupendamente, ha llegado allí, le han cerrado calles, y echando a los cubanos para que él pudiera hacerse vídeos con aspecto importante. Y al final, pues lo que ha conseguido es propaganda. Negativa, pero propaganda. El Washington Post diciendo que es simplemente un tonto útil. Y hablando de tontos, ayer la verdad es que me partía la caja
acordándome de tantos enterados que pululan por el mundo de los medios de información y de las redes. Recuerdan ustedes los exabruptos de Trump sobre Groenlandia, ¿verdad? Trump diciendo, pues conquistaré Groenlandia, y si no me la venden, mando al ejército y la ocupo. Y por supuesto, pues todos sabemos ya hace tiempo que cuando Trump dice esas cosas, pues está simplemente diciendo chorradas para al final alcanzar su objetivo, que lo ha alcanzado, de llegar a acuerdos con Dinamarca y Groenlandia para determinados aspectos de la presencia de tropas militares allí, determinados aspectos de la exclusión de rusos y chinos de aquella zona, determinados aspectos de la explotación de tierras raras y otros minerales. Todos conocemos cuál es la manera de ser de Trump, que es así como si se calara un sombrero tejano y unas botas con una punta enorme y fuera con el lazo de vaquero por la calle. Bueno, Trump es así. Al final consigue lo que quiere y entre medias dice lo que le da la gana. Y entonces salieron todos los enterados a decir, verás, Trump está impulsando a la izquierda en Dinamarca con esto. Trump está consiguiendo que los daneses se unan detrás de su gobierno para expresar su rechazo a Trump. Verás, como hay elecciones pronto, verás qué palo se va a llevar aquel sector de los políticos daneses menos opuesto a Trump. Bueno, pues ayer fueron las elecciones en Dinamarca. ¿Adivinan lo que ha pasado? Muy bien. Efectivamente, que se ha metido una galleta el gobierno actual danés, el gobierno progre danés, pues bastante considerable. Escuchen. Los socialdemócratas de Mette Frederiksen ganaron las elecciones generales de Dinamarca con un 21,8% y 38 escaños, pero sin mayoría para gobernar. El bloque rojo suma 84 escaños y el bloque azul 77, con la mayoría absoluta en 90. Ninguno de los dos bloques alcanza por sí solo el gobierno, lo que convierte a los moderados de Lars Løkke Rasmussen con 13 escaños en árbitros de la situación. El gran dato de la noche es el fracaso de la apuesta por Groenlandia como eje de campaña, que no generó el efecto movilizador que se esperaba. Dansk Folkeparti recuperó protagonismo con 16 escaños y el Socialistisk Folkeparti se consolidó como segunda fuerza de la izquierda con 20 escaños. Dinamarca entra en una fase de negociaciones complejas en la que los centristas dedicarán la dirección del próximo gobierno. Bueno, había un gobierno progre formado por 3 partidos, encabezado por el Partido Socialdemócrata de Mette Frederiksen. Pues se han metido una castaña espectacular. Tenían 90 escaños, mayoría absoluta justita, y resulta que han perdido 19 de esos escaños. Es decir, 1 de cada 5 escaños, algo más, se les ha volatilizado. No solo han perdido la mayoría absoluta, sino que se han quedado ahora muy lejos. Se han quedado pues a 19 escaños de esa mayoría absoluta. Así que a ver cómo hacen ahora. Va a haber que formar otra coalición de gobierno. ¿Qué ha pasado en general? Pues giro a la derecha, como está pasando en todos los países europeos. El partido que ocupa allí, los partidos, porque hay 2 que ocupan el espacio electoral de Vox, pues duplican resultados. En toda Europa se está viviendo el mismo fenómeno. Y por supuesto, lo de Trump con Groenlandia, pues lejos de ayudar a el gobierno socialdemócrata, pues ha hecho que, en concreto, el partido que encabeza ese gobierno pierda 12 de los 50 escaños que tenía. Es decir, 1 de cada 4 escaños del Partido Socialdemócrata se ha evaporado. Bueno, ¿saben ustedes cómo titula hoy
El País. Les leo el titular, que es de anoche mismo. Los socialdemócratas ganan las elecciones en Dinamarca impulsados por la resistencia a Trump. Impulsados por la resistencia a Trump. O sea, tenían 50 escaños, pierden 12 y dice que se han visto impulsados por la resistencia a Trump. Tengo que decírselo a Iker Jiménez para Cuarto Milenio o algo así. El misterioso caso del impulso que consiste en perder 1 de cada 4 escaños que tenías. Los progres ni aprenden ni olvidan. Pusieron en marcha, cuando Trump salió con lo de Groenlandia, el mantra: ajá, Trump va a impulsar a los progres daneses. Se producen las elecciones, se meten un batacazo los progres daneses, pero es igual, como el mantra ya está en circulación y como tampoco piensan, pues entonces siguen con el mismo mantra. Y los socialdemócratas se han visto impulsados por la resistencia a Trump y gracias a ese impulso han perdido 12 de sus 50 escaños. Están pirados. Los progres viven en una realidad absolutamente paralela. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con doña Carmen Carbonell. Banco Santander ofrece este espacio. El Euribor se dispara y anticipa hipotecas más caras. El índice de referencia a 12 meses ha dado su mayor salto diario desde 2008 y roza ya el 3%, impulsado por la tensión internacional y el encarecimiento de la energía. La media de marzo sube hasta el 2,4% por encima de hace un año, lo que se traducirá en subidas en las cuotas de las hipotecas variables en las próximas revisiones. El movimiento responde al impacto de la guerra en Irán y al temor a que la inflación vuelva a repuntar, lo que podría obligar al Banco Central Europeo a subir los tipos. De hecho, los bancos ya están empezando a encarecer también las nuevas hipotecas. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 9 de abril de 2026. Es el momento. Santander. No le des más vueltas.